Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Agradecemos a Dios por la oportunidad y el privilegio de comenzar otro programa más del Seminario Adventista Laico. Para este año, como ustedes han visto en la pantalla del flyer o el volante, la certificación lleva como título Certificación de Plantación de Iglesias. Y van a ser 6 temas que se van a dar durante el año, uno cada mes. Y hoy vamos a comenzar con el primer tema que lleva como título Fundamentos Teológicos de Plantación de Iglesias. Vamos a pedir antes de comenzar, para darle la mayor parte del tiempo al doctor Norton, al pastor Campbell, nuestro coordinador hispano, que por favor nos pueda dirigir la oración. Adelante, pastor Campbell. Ok, gracias. Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque es un privilegio reunirnos en un día de reposo para estudiar, aprender, recibir entrenamiento. Señor, gracias. Pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestro profesor del día de hoy, Pastor Ricardo Norton, y bendigas a cada uno de los que vamos a estar asistiendo a este programa de plantación de iglesias. Señor, a ti nos entregamos en esta hora. Nos gozamos de estar en tu presencia. Bendice esta reunión, Señor, a cada uno de los alumnos. A tus iglesias también, Señor. Lo rogamos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor Campbell. Bienvenidos nuevamente a todos los laicos, ¿verdad? Miembros de iglesia, a los pastores. Y bienvenido de manera especial el doctor Norton, quien siempre está a disposición, ¿verdad?, de ayudarnos. Así que él va a tener la clase de hoy, Fundamento Teológico de Plantación de Iglesias. Bienvenido, doctor Norton, adelante. Doctor Norton. Muchas gracias, Pastor Pastrán y Pastor Campbell, por la oportunidad de poder impartir esta primera clase relacionada a la plantación de iglesias. La plantación de iglesias es considerada como el método más efectivo para el crecimiento de la iglesia en el mundo. Y Jesús, Dios proveyó que la plantación de iglesias debía ser la forma como la iglesia debía crecer y debía organizarse, al punto que fue el mismo Dios, el Creador, el que formó la primera iglesia en el huerto del Edén. Así que vamos a hablar acerca de los principios de la plantación de iglesias, pero antes de eso quisiera informarles, ustedes son alumnos de Andrews. Al registrarse en esta escuela de laicos SAL, ustedes son alumnos de nuestra universidad y por lo tanto, al completar todos los requisitos, ustedes van a recibir un diploma con el logo oficial de nuestra universidad. Yo en este momento me encuentro en el estado de Colorado porque iniciamos acá otra escuela de laicos en el área del discipulado, y una vez que termine esta clase voy a una iglesia cercana en la cual estaré enseñando a otra clase asociada con el discipulado. Pero hablando de la plantación de iglesias, como iglesia adventista, nosotros tenemos en el mundo, en las últimas estadísticas indican que tenemos más o menos 170,000 iglesias y congregaciones en el mundo. Y miembros activos en la iglesia, últimas estadísticas nos dice que tenemos más o menos unos 12 millones. Si usted divide los 12 millones entre el número de iglesias, el promedio del tamaño de las iglesias en la iglesia adventista es más o menos 70 miembros. Son iglesias relativamente pequeñas. Ahora, las estadísticas indican en los Estados Unidos que las iglesias que se plantan con menos de 50 miembros
rara vez llegan a pasar la barrera de los 100. Se quedan en lo que nosotros llamamos, llegan a ser iglesias bonsai. Y ustedes probablemente están afiliados con ese concepto bonsai. Los japoneses crearon un arte que le llaman el bonsai, y es que árboles grandes que pueden crecer a 15, 20 metros de altura, llegan a ser arbolitos pequeñitos, enanos, que no tienen ni siquiera 20 centímetros de altura, y los hacen podándole las raíces constantemente, semanalmente. Ahora, nos hemos especializado en plantar iglesias bonsai. Sin embargo, hay estudios que indican que las iglesias más grandes, inclusive hay una tesis doctoral que se hizo en la Universidad de Andrews con un alumno de Texas, un americano, y él investigó y presentó las ventajas de las iglesias, las ventajas que tienen las iglesias más grandes, iglesias con más de 200 miembros. Y entre las muchas ventajas está el asunto de la sociabilidad. Tú tienes una iglesia, por ejemplo, con 60, 70 miembros y tienes media docena de jóvenes, la mayoría de ellas señoritas, y no hay jóvenes para sociabilizar con ellos o para cortejar, y muchas de estas chicas entonces se casan después con personas no adventistas porque en la iglesia local no encuentran a un novio o a un miembro de iglesia de la misma fe con los cuales ellos puedan establecer relaciones personales, de amistad más personal, con visas al matrimonio. Lo mismo ocurre con los jóvenes. Muchos jóvenes, aunque en la iglesia adventista tenemos hay más mujeres que hombres. No sé cuál es el promedio, pero hubo una época que habían por lo menos 2 mujeres por cada hombre en la iglesia adventista. Las estadísticas más recientes no las conozco. Pero una iglesia con más de 200 miembros, esa iglesia, si tienen que pagar un edificio, ¿quién paga un edificio de adoración más fácil? ¿Una iglesia de 50, 60, 70 miembros? ¿O una iglesia de 200 o 250 miembros? ¿Comprenden? Además de eso, una iglesia grande va a tener todos los departamentos de los niños. Pero si tú tienes una iglesia con 30, 40 miembros, no hay niños suficientes para tener todos los departamentos. Y eso es algo errado. Por esa razón, a la hora de plantar iglesias, nosotros tenemos que considerar la teología bíblica de la iglesia. Y la teología dice que la iglesia es un todo orgánico completo. Pablo lo ilustra en 1 Corintios, el capítulo 12, ilustra la iglesia como un cuerpo que tiene la cabeza es Cristo, tiene manos, tiene pies, tiene todos los órganos. Pero hay unas iglesias que se plantan iglesias que no tienen todos los órganos, no tienen predicación, no tienen todos los departamentos de escuela sabática, no tienen ni departamento de jóvenes porque no hay jóvenes en iglesia. Y muchas veces por asuntos administrativos, que el administrador quiere decir, plantamos 40 iglesias, plantamos 30 iglesias, pero en realidad no son iglesias, son grupitos, algunos de ellos ni siquiera tienen un edificio, se reúnen bajo un árbol por allá, el sábado por la mañana se reúnen 10, 15, 20 personas y le llaman iglesia, pero teológicamente no es una iglesia en el sentido que es un organismo completo. Ahora, hay ocasiones en que va a ser necesario plantar ese tipo de iglesias. Ese tipo de iglesias son iglesias misionales o iglesias misioneras, que se plantan en un lugar, en un país o en un lugar lejano donde no hay obra adventista. Entonces, lo único que hay son 2, 3 familias que van allá, están como misioneros y no queda otra alternativa que plantar una iglesia porque no hay otra iglesia adventista organizada.
Pero ahora fíjense la desventaja de esas iglesias chiquitas que ni siquiera pueden tener todas las clases de escuela sabática para todos los niños. Las clases de escuela sabática para todos los niños son muy importantes, son tan importantes que por esa razón la Conferencia General tiene lecciones de escuela sabática diferentes para cada niño, para cada grupo, o sea, para cada edad, no para cada niño, quiere decir para cada edad. Tienen los de cuna, los primarios, los juniors, los más grandecitos. ¿Por qué? Porque ellos aprenden diferente. Pero si tú estás en una iglesia bonsai, que tú tienes 30, 40 miembros, pero no hay suficientes niños para todas las clases, entonces lo que hacen es que los mezclan a los más grandecitos con los más pequeños. Eso no es conveniente, porque los más grandecitos se van a mirar con menosprecio a los más niños, cabe esa posibilidad, y los más niños se van a sentir intimidados por los miembros de iglesia más grandes. Entonces ahora fíjense el efecto. Si yo soy padre de familia y yo tengo 2 niños, y en esta dirección hay una iglesia adventista de estas iglesias bonsai, chiquitas. Los hermanos son amorosos, dan almuerzo todos los sábados después del sermón, son muy buenos, pero no tiene todas las clases de la escuela sabática. Ahora, queda 5 minutos en esta dirección. A 20 minutos en esta dirección, lado opuesto, hay otra iglesia adventista. 4 veces más lejos, pero esa iglesia tiene todos los departamentos de los niños. ¿A qué iglesia creen ustedes que los niños van a querer ir? ¿Comprenden? ¿A qué iglesia yo como padre de familia voy a querer llevar a mis hijos para que se sientan bien y aprendan mejor? Porque en esta iglesia más lejos tienen franelógrafos para los niños, ellos pasan y ponen figuritas, participan, hay piano, hay música, hay maestras y tienen más compañeritos para que socialmente ellos puedan compartir y formar amistades perdurables. ¿Comprenden? Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Quién es el responsable? ¿De quién es la culpa que se hayan plantado iglesias bonsai? Yo estuve hace muchos años en un país y el presidente de la asociación en ese país tenía la visión de plantar iglesias y plantó docenas y docenas y docenas de iglesias. 15, 20, 25 miembros, 15, 20, 25 miembros por todo el lugar, por todo el lugar. Yo llegué unos 20 años después a enseñar una clase con pastores de esa asociación y los pastores aprendí eso a través de ellos. 20 años después, esas iglesias todavía tenían 15, 20, 25 miembros. 15, 20, 25 miembros. Una iglesia que en 10 años no se duplica, cuando después de que se planta, es una iglesia que no fue bien plantada. Entonces, yo en mi experiencia como pastor, he plantado iglesias exitosas y he plantado iglesias que fueron un fracaso. Y un caso de esos, por ejemplo, está una iglesia que yo planté en Hollywood, en West Hollywood, en la Franklin, y creo que la otra calle era la Cahuenga, en una iglesia gótica inglesa, era metodista, alquilamos la capilla de jóvenes. Esa iglesia la planté allá por los 80s, habrá sido allá por los 80s, o probablemente, sí, la planté por los 80s, con 40 miembros. Yo fui a esa iglesia como 12 años después, porque me cambiaron de distrito, me invitaron para que fuera a predicar, y fui a predicar, como 12 años después, habían los mismos 38, 40 miembros. No fue exitosa. Posteriormente planté otra iglesia que fue la Voz de la Esperanza, hoy día se llama la Silmar Voz. Esa iglesia sí la plantamos diferente y hoy día es una iglesia que tiene cientos de miembros y tiene un edificio pagado ya como de $5 millones.
Entonces, la diferencia, ¿cómo hace? ¿Qué estrategia podemos utilizar? Vamos a hablar acerca de eso. Sin embargo, yo quería aclarar que tenemos que tener mucho cuidado en la forma como plantamos iglesias. Yo desarrollé una fórmula para plantar iglesias que tiene que ver con el tamaño del edificio. Esa es una de las formas. Les voy a dar otras formas más adelante. Pero si ustedes están en un edificio cuya capacidad es menos de 100 miembros, entonces si tú quieres plantar una iglesia nueva, lo que debes hacer es crear la necesidad de un segundo servicio. Saturas el primer servicio de manera que tienes que poner sillas a los costados del pasillo, y cuando ya está la iglesia llena, no caben más, entonces vas a crear 2 servicios, uno a las 8:30 de la mañana, y después la escuela sabática a las 9:30, y después el servicio regular. Cuando ahora ambos servicios tienen capacidad, están llenos al 80%, entonces tú puedes trasplantar un grupo. Y yo les voy a leer algunas citas de la hermana White, donde ella habla de trasplantar iglesias. Y habla que cuando hay muchas iglesias que están así cerca una de las otras, lo que hacen es impedir el crecimiento. Eso es, si el edificio tiene capacidad con menos de 100 personas. Cuando el edificio tiene capacidad para más 150, 200 personas, entonces ya con 200 personas tú saturas el edificio y ahora sí te va a dar la oportunidad de trasplantar unos 60, 70 miembros a otro edificio. Pero ya esos 60, 70 miembros van a tener diáconos, diaconisas, van a tener todos los departamentos de escuela sabática. Y esa fue la forma como yo planté la iglesia La Voz de la Esperanza. Y con esa iglesia teníamos 2 servicios, y entonces lo que hicimos, creamos la necesidad de plantar otra iglesia, y yo repartí un formulario que decía: me gustaría ser pionero, plantador de la nueva iglesia La Voz de la Esperanza. Ya teníamos el edificio, teníamos el granero, yo les voy a hablar un poquito más acerca de eso, teníamos el granero, y entonces ellos tenían que poner: me gustaría ayudar en la nueva iglesia como, y ponían como anciano, como diácono, como diaconisa, como departamento de niños, y ellos mismos ya ponían en qué área iban a trabajar. Y plantar iglesias es una forma de crear nuevas estructuras de participación. Hay muchos hermanos en las iglesias que están sin hacer absolutamente nada. Crear una nueva iglesia va a ayudar a crear nuevas estructuras de participación para que los hermanos, en vez de criticar o estar sin hacer nada en la iglesia, puedan participar activamente. Ahora, quiero decirles que con este programa de plantación de iglesias, hemos plantado en Colombia, por ejemplo, plantamos 43 iglesias. En Panamá, con el pastor José de Gracia, plantamos más de 200 iglesias. Pero claro, no fue algo que se hizo en 6 meses. En Panamá fue un programa que duró casi 3 años, pero se plantaron más de 200 iglesias. En Brasil hemos plantado más de 70 iglesias en el Gran San Paulo. Así que este programa, esta certificación de plantación de iglesias ha sido una bendición, y en el pasado se ha probado que exitosamente ha plantado iglesias. Ahora, permítame, habiendo dicho esto, déjenme hablar de algunas de las bendiciones de la plantación de iglesias. En primer lugar, ya les dije, es
es el método de crecimiento de iglesia más efectivo que existe. Método más efectivo para hacer crecer las iglesias. Número 2, crea nuevas estructuras de participación. Porque ahora estas iglesias tú tienes, ya no tienes dos, ya no tienes una, ahora tienes dos que van a necesitar ancianos, van a necesitar diáconos, etcétera. Siguiente, forma nuevos líderes. Es una oportunidad para que se formen nuevos líderes. Además, despierta la necesidad de crecer. Y hoy día las estadísticas indican que las iglesias, en la iglesia adventista, son estadísticas en la iglesia adventista. Las iglesias jóvenes, las iglesias que están recién plantadas, bautizan una persona por cada 15 personas anualmente, por cada 15 miembros. Mientras que las iglesias más viejas, las iglesias que tienen más años de existencia, para un bautismo, bautizan una persona anualmente por cada 27 miembros. Entonces, como que las iglesias más nuevas tienen más hambre de crecer y tienen ese interés de multiplicarse y van a contribuir a los bautismos y en el crecimiento de la iglesia. Además, otra ventaja que tiene es que las iglesias nuevas se pueden contextualizar para alcanzar, por ejemplo, grupos étnicos o grupos específicos. En Colombia plantamos una iglesia en Medellín que era para alcanzar a las clases altas. Y esa iglesia, sola esa iglesia, los diezmos de esa iglesia equivalen casi para el 20% de todos los diezmos que la asociación recibe. En otras palabras, es una bendición económica. Así es que esas son algunas de las ventajas, y yo ya lo mencioné. Socialmente hay más para los jóvenes, donde ellos puedan encontrar relaciones sociales que después pueden llevarles al matrimonio en el futuro. Me gustaría mencionar que en el sur de California, y esto me lo mencionó el presidente, que es amigo mío, Belino Salazar, ellos tenían muchas iglesias chiquitas, muchas, y empezaron a encontrar un problema serio. Es que estas iglesias chiquitas, pues ellos querían tener un pastor que las atendiera todo el tiempo, y algunas de ellas empezaron a retener diezmos. Entonces lo que hizo el sur de California es que pusieron para plantar nuevas iglesias rigores. Y no puedes plantar una nueva iglesia hasta que haya un mínimo de 70 personas con las que vayan a iniciar. Entonces debieran haber, ya a nivel Pastor Pastrán, debieran haber algunos parámetros para evitar plantar iglesias bonsai, que no van a crecer, van a estar así por 10, 15, 20, 25 años. Se plantaron con 25 miembros y 20, 30 años después tienen 25 miembros. ¿De qué sirve plantar una iglesia así? Una iglesia mejor es plantar una iglesia que vaya a crecer, que vaya a multiplicarse, que vaya a tener un edificio más grande. Entonces, lo que hicieron ahí en el sur de California, y esto me lo dijo el pastor Salazar, es que empezaron a unir iglesitas chiquitas, que se reunían 20, 30 personas, 40 personas con otras iglesias similares, y ahora estas dos iglesias unidas, con más miembros, 80, 90 miembros, duplicaron los diezmos y los bautismos. Comparando lo que daban antes individualmente en diezmos y producían en bautismos, ahora después de unirse, explotó el crecimiento, los diezmos y los bautismos. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, usted quiere plantar una iglesia,
y lo puede hacer a través de un grupo pequeño. Vamos a hablar acerca de las escuelas sabáticas filiales, porque así fue como nacieron en la iglesia. Una de las estrategias más exitosas que ha habido en la iglesia adventista para plantar iglesias fue a través de las escuelas sabáticas filiales. Entonces, ¿qué pasó? Parece que hay alguien conversando, a ver si le pueden desconectar el micrófono. Entonces, usted puede empezar. Usted se reúne con ese grupo pequeño. Puede reunirse todos los días de la semana, pero usted no se va a independizar a tener un culto a la hora del sábado del sermón, el culto divino, hasta que ya esa iglesia tenga unos 50, 60, 70 miembros, con todos los departamentos de escuela sabática. Así que únase. Usted quiere plantar iglesias por grupos pequeños, reúnase todos los días. Pero no se vaya a emancipar hasta que usted tenga ya una iglesia como presenta Pablo la iglesia en 1 Corintios 12. Un todo orgánico. La cabeza es Cristo, pero tiene manos, tiene pies, tiene sociedad de jóvenes, tiene todos los departamentos de escuela sabática, actividades sociales, tiene Dorcas, tiene todo. ¿Comprenden? Sí, que pueden reunirse todos los días, pero no se emancipen el sábado hasta que tengan esa facultad. Y la asociación en ese caso debiera investigar antes de dar el ok, antes de dar luz verde a que se plante una iglesia y se independice, tendría que ver, ¿no es cierto? Pueden haber excepciones y hay excepciones en el cual una iglesita que se plantó con 30 miembros, hoy día usted me va a decir, pastor, pero esa iglesia se plantó con 30 miembros y hoy día tiene 300. Claro, hay casos, pero esos casos no ocurren en regiones urbanas, donde una iglesia grande con 200, 300 miembros, usted va a plantar una iglesita chiquita a 2 kilómetros de distancia de esa iglesita, el pez grande se va a comer al pez chico. Porque esa iglesita chiquita no va a tener todos los departamentos de escuela sabática y no va a tener todos los beneficios, participación, etcétera, que va a tener una iglesia más grande. Ahora, déjenme hablar acerca de las escuelas sabáticas filiales. Las escuelas sabáticas filiales. Allá en el año 1935 más o menos, Pastor Jones estuvo en Chile y en República Dominicana. Bueno, empezaron a formarse escuelas sabáticas filiales. Hermanos de la iglesia dijeron, ¿por qué tenemos que tener clases? ¿Por qué las clases de escuela sabática tienen que reunirse únicamente los sábados por la mañana? ¿Por qué no nos reunimos los sábados por la tarde? Y testificamos y adoramos y podemos plantar una iglesia. Y empezaron a crear lo que hoy día se llama escuelas sabáticas filiales. En inglés le llaman Branch South School. Entonces, ellos empezaron a formar las escuelas sabáticas filiales y como resultado, resulta que se empezaron a plantar iglesias en Chile, en Dominicana, y fue tan exitoso que el pastor Jones de la Conferencia General en el año 1935 dijo, tenemos que tener escuelas sabáticas filiales en todas las iglesias del mundo. Y ahí ustedes recordarán que la escuela sabática se empezó a tornar en el departamento de misionero de la iglesia. Hoy día la escuela sabática es nada más una escuela de estudio, pero la hermana White dice que la escuela sabática fue fundada para que fuera un agente misionero, una agencia misionera para producir para hacer obra misionera, ganar almas y predicar y plantar iglesias.
Ese fue el objetivo principal. Hoy día no, hoy día nada más discusión, teología, teoría. Pero yo recuerdo cuando yo era pequeño, tú ibas a la escuela sabática y se pedían informes, ropa distribuida, estudios bíblicos dados, sermones predicados. Tenía una gran cantidad se hacían preguntas para ver qué tan involucrados estaban los miembros en la obra misionera. Pero por ahí, como siempre hay hermanos que son geniales en la iglesia adventista, por allá hubo un hermano que dijo, bueno, pero ¿por qué tenemos que tener escuelas sabáticas filiales únicamente los sábados? ¿Por qué no podemos tener escuelas sabáticas filiales otro día de la semana? Un domingo, un jueves, un miércoles, otro día. Y entonces empezaron a formarse la escuela sabática, los miembros de las clases de la escuela sabática se empezaban a reunir los domingos y otros días. Entonces la conferencia general les tuvo que cambiar el nombre. Ya no se les llamaban escuelas sabáticas filiales. Ahora les tuvieron que cambiar el nombre a escuelas bíblicas filiales, que son grupos pequeños. Y ahora empezaron a fundarse escuelas, grupos, escuelas sabáticas, escuelas bíblicas filiales por todo lado. El pastor Sergio Montezuma de México, cuando yo lo entrevisté a él hace muchos años, el pastor fue director de obra misionera en la división sudamericana y él me dijo, mira Ricardo, fui a una reunión en Ecuador y nació una escuela bíblica filial que se reunían durante la semana y ahora se formó una iglesia con 80 miembros. Y cuando él vio eso, empezó a buscar él dice que en el librito Servicio Cristiano, y encontró una gran cantidad de citas de la hermana White donde apoyaba la formación de grupos pequeños. En inglés, ella no le llama grupos pequeños, ella le llama, en inglés le llaman small companies, compañías. Ella no usa la palabra groups, usa companies, small companies, y habla, si usted quiere ver todo lo que ella dice de los grupos pequeños, tiene que buscar en el índice, además de small groups, tiene que buscar lo que dice companies, y ella habla de small companies. Y él entonces, viendo el éxito que habían tenido en Ecuador estas escuelas sabáticas o escuelas bíblicas filiales, él crió las unidades evangelizadoras. Y él dice que fue a través de las unidades evangelizadoras que la división interamericana llegó a adquirir de 500 miembros, llegó a tener 1 millón de miembros, gracias a las unidades evangelizadoras. Y después él se dio cuenta de la importancia de crecimiento cualitativo, y después le puso unidades evangelizadoras de crecimiento cualitativo y cuantitativo. Pero lo cualitativo también es muy importante. Así que, hermanos, hermanas, pastores, necesitamos plantar iglesias, pero tenemos que ser cuidadosos porque usted no quiere plantar iglesias bonsai. Entonces, fíjese, tiene que tomar en consideración algunos factores. No plantar una iglesia pequeñita muy cerca de una iglesia adventista ya formada, con pastor tiempo completo, no va a tener mucha dificultad esa iglesita pequeña en crecer. Habiendo dicho eso, déjenme leer, voy a leer algunas citas que tengo de la hermana White asociadas con la plantación de iglesias. Yo les voy a dar las citas. Esta se encuentra en Servicio Cristiano, página 229. Servicio Cristiano, página 229. Dice, muchos miembros de nuestras iglesias grandes hacen muy poco o comparativamente nada. Podrían realizar una buena obra
si en vez de hacinarse se dispersen por lugares donde todavía no ha penetrado la verdad. Ahora, fíjese la diferencia. Donde si es un lugar donde no ha penetrado la iglesia adventista, no se preocupe, plante una iglesia que se reúnen 3, 4, 5 personas, porque ahí no hay obra adventista. No hay un pez grande que se vaya a comer al pez chico. ¿Comprenden? Pero entonces fíjese lo que dice ella. Esa es una estrategia que ella presenta. Vaya a un lugar donde no haya penetrado la obra adventista. ¿Para qué meterse a la parte de otra iglesia que ya esté formada? Muy bien, entonces dice, ahora fíjense lo que dice ella. Los árboles plantados en forma demasiado apretada no prosperan. El jardinero los trasplanta para que tengan lugar donde crecer y no quedar atrofiados y enfermizos. La misma regla surtiría efecto en nuestras iglesias grandes. Muchos de los miembros están muriendo espiritualmente porque no se hace precisamente esto. Se están volviendo enfermizos y deficientes. Porque están ahí. ¿Comprenden? Es una iglesia grande. ¿Y qué es lo que pasa? Una iglesia, bueno, cuando viene la comisión de nombramientos, ¿para qué porcentaje de miembros de iglesia hay nominaciones oficiales? Como diáconos, diaconisas, para muy poquitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, estos hermanos, pues están ahí de espectadores en la iglesia sin hacer nada porque no tienen ningún oficio. Entonces, esa es una cita muy importante que ella menciona. Ahora, esta otra cita se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 200. Testimonios para los Ministros, página 200. Dice ella, si se les pide a aquellos que son los elegidos de Dios que multipliquen iglesias en todas partes en que puedan tener éxito en la tarea de traer almas al conocimiento de la verdad. En lugares con potencial. Y recuerde, para pescar, una de las cosas que tomar en consideración, hay que pescar para tener éxito, hay que pescar donde hay pescado. En mi país le decían peje. Para pescar, hay que pescar donde hay peje, donde hay pescado. Yo recuerdo que estaba en Montemorelos y a ver, ¿cómo se llamaba? Había una iglesita que plantaron los, estos misioneros que andan plantando iglesias por todo el mundo. Pero la plantaron en el rancho de un hermano que había donado el terreno. Pero estaba alejado. No había, era un rancho, era como una zona ganadera por allá, retirado. No había gente. Esa iglesia, un edificio fabuloso, pues nadie la visitaba porque ahí no había gente. Entonces hay que plantar una iglesia donde tú sabes que vaya a haber gente para poder evangelizar. Así que esa cita es importante por eso. Ahora, dice otra cita, lugar tras lugar debe ser visitado e iglesia tras iglesia debe ser levantada. Testimonios para la iglesia, volumen 7, página 20. Volumen 7, página 20. Así que la hermana White habla de la importancia de plantar iglesias. Yo les voy a hablar un poquito acerca del método de Pablo. Uno de los métodos para plantación de iglesia más exitosos. Pablo es por excelencia el plantador de iglesias en la historia bíblica. Plantó por lo menos 9 iglesias. Y vamos a hablar acerca del método de Pablo para plantar iglesias. Pero déjenme leerles otra cita más. Dice, nuestros ministros no han de dedicar su tiempo a trabajar por aquellos que han aceptado la verdad. Con el amor de Cristo ardiendo en su corazón, deben salir a ganar pecadores para Cristo. Junto a todas las aguas han de sembrar la simiente de la verdad, visitando un lugar tras otro, para suscitar
iglesia tras iglesia. Así que ella tenía una idea. Eso de los pastores que andan revoloteando detrás de las iglesias, lo que hacen es destruirlas. Mejor déjenlas trabajar a ellos, a las iglesias solas, y usted vaya a plantar iglesias a otros sitios. Así que hay formas como hacerlo, y hay denominaciones que tienen su sistema, y vamos a hablar acerca de algunos de esos puntos. Dice, nuestros territorios han de labrar, nuestros territorios se han de labrar por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Se han de establecer nuevas iglesias, organizar nuevas congregaciones. En nuestro tiempo ha de haber representantes de la verdad presente en todas las ciudades y en las más remotas partes de la tierra. Así que hay que ir por todo lado. Pero recordemos que hay más potencial de crecimiento justo en lugares donde hay más gente. Dice, se recordará la mano de Dios en la organización de nuevas iglesias. El Señor bautizará con el Espíritu apostólico a los que salgan a realizar el trabajo misionero y a plantar iglesias. Se encuentra Signs of the Times, agosto 21 de 1901. Y entonces, una más, y esta se encuentra en Obreros Evangélicos, página 25 y 26. La hermana White dice, aquí dice, los siervos de Dios han de trabajar en lugares cercanos y lejanos, ensanchando las porciones cultivadas de la vida y yendo a las regiones lejanas. Y ahora dice, se han de organizar iglesias y se deben trazar planes de trabajo para que los miembros de la iglesia, los miembros recién organizados, de las iglesias recién organizadas, a medida que los obreros salgan llenos de celo del amor de Dios, las iglesias originales serán revitalizadas y reavivadas. Así que hay mucho, y yo tengo una gran cantidad de citas donde ella habla de la plantación de iglesias. ¿Cómo plantar iglesias? Lo que yo voy a hacer, Pastor Pastrán, como después de esta clase voy a tener otra clase acá en Colorado, voy a terminar, en vez de terminar a las 4 horas de ustedes, voy a terminar unos 15 minutos más temprano, pero no voy a dar receso. Me voy a ir recto, recto, y entonces, y así para que usted tome el podio después de que yo termine. Ahora, modelos para plantar iglesias. Ya hablamos de las escuelas sabáticas filiales. En la historia de la Iglesia Adventista, las escuelas sabáticas filiales son las que han plantado más iglesias. No solo escuelas sabáticas filiales, pueden ser escuelas bíblicas filiales. Sin embargo, recuerden, no permitan que un grupo pequeño vaya a tener reuniones a la hora del sermón el sábado a las 11 de la mañana. Si eso lo va a hacer y no es una iglesia bien organizada, que se ha organizado, se ha planificado, tomando en consideración el todo orgánico representativo de la iglesia, todo orgánico que respete el concepto teológico de la iglesia en el Nuevo Testamento, no se independice los sábados. Así que ese es escuelas sabáticas filiales. Otro, trasplante. Trasplantar un grupo de miembros a otro lugar, para ver si yo tengo acá, yo había visto una iglesia, la hermana White dice, capaz que ya leí esa cita. Entonces, el trasplante es lo que yo ya les compartí a ustedes. Si usted tiene una iglesia con menos de 100 miembros, haga 2 cultos
uno a las 8:30, otro a las 11, el culto regular, escuela sabática en el medio, y cuando ya ambos cultos están saturados, ahora tú puedes trasplantar uno de los dos a otro sitio. Y eso es una forma muy, muy importante. Entonces, eso se llama crecimiento de expansión y de extensión. El crecimiento de expansión es cuando tú expandes la congregación local. Eran 100 miembros, ahora tú la expandes, son 150, 180, 190, 200. Lo expandiste hasta que ya está saturada la iglesia. Y ahora entonces viene lo que se llama crecimiento de extensión. Extenderte a otro sitio. Expansión y extensión. Y esa es la estrategia. Esa es la estrategia, mejor estrategia para la plantación de iglesias en regiones urbanas. En regiones urbanas. Muy bien, ahora está el método misionero. Está el método misionero. El método misionero es cuando usted va a un lugar donde no hay obra adventista, en un lugar lejano. Ahí no importa el tamaño, vas a empezar quizás 2, 3, 4, 5 miembros y vas a tener el culto el sábado porque no hay otra alternativa, no hay otra iglesia adventista en muchos kilómetros de distancia o en muchas horas de distancia. Otro sería la adopción. Cuando una iglesia cuando se aproxima para que sea una iglesia que necesita ayuda, está muy pequeña, está muriendo, que la adopten. Una iglesia que sea adoptada. Y hay iglesias que están muriendo, que pueden ser adoptadas. Después hay estrategia organizacional. Yo sé que, por ejemplo, los bautistas del sur, y Yonggi Cho, por ejemplo, de Full Gospel Church en Corea, en Yoido, Corea, él invierte $1,5 millones, $2 millones por plantar una iglesia en Japón, que le llama el Gran Gigante. Entonces, hay denominaciones que tienen dinero y apartan dinero para plantar iglesias. Nosotros como adventistas no tenemos eso, por lo menos en las asociaciones que yo conozco. Pero yo sí sé en otros países donde la iglesia adventista para plantar una iglesia tiene ya planes para recaudar el dinero para comprar el edificio donde ellos se van a reunir. Porque cuando uno está reuniéndose en un edificio alquilado, ese tiene limitaciones. Tú no puedes utilizar la iglesia todos los días o tienes que pedir permiso para cada actividad y hay muchas limitaciones. Entonces, por eso hay asociaciones que tienen o denominaciones que tienen estrategias. Y finalmente, plantar iglesias especializadas. Por ejemplo, iglesias coreanas, iglesias chinas. Eso ha sido altamente discutido porque la Biblia dice que el evangelio debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, la idea que se presente es que nosotros en la misma iglesia debemos de tener a los coreanos, a los chinos, a los hispanos, a los rusos, a los donde sea. Entonces, ha habido mucha discusión. Eso se llama el principio de homogeneidad comparado con el principio heterogeneidad. ¿Qué es homogeneidad? Es la idea que es más fácil que un costarricense atraiga a otro costarricense. Es atraer a gente de la misma clase. Es más fácil que un coreano alcance un coreano y que un chino alcance un chino. Así que si tú tienes
iglesias chinas, iglesias coreanas, iglesias de afroamericanos, pues entonces no está siguiendo la voluntad de Dios que dice toda nación, tribu, lengua y pueblo. C. Peter Wagner, que es uno de los padres modernos, o fue uno de los padres, modernos del crecimiento de la iglesia. Yo recibí algunas clases con C. Peter Wagner, pero C. Peter Wagner, él hizo su tesis en la Universidad del Sur de California acerca de ética, y él habló acerca del principio de heterogeneidad. Pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Y cuando él presentó eso como base, utilizar la homogeneidad para el crecimiento de la iglesia, lo empezaron a criticar de racista y etcétera. Pero él tiene un fundamento sólido, bastante bíblico. Por ejemplo, Jesús le dijo a los discípulos: id primeramente a las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué se los dijo? Porque ya ellos conocían la Biblia. Es más fácil alcanzar a una persona cristiana de otra denominación cristiana que alcanzar a una persona maometana que no cree en la Biblia y que tiene otros dioses y creencias. ¿Comprenden? Entonces está el principio de homogeneidad. Como iglesia nosotros tenemos que ser heterogéneos, alcanzar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero el hecho que tengamos iglesias hispanas, iglesias coreanas, iglesias de diferentes nacionalidades, eso no quiere decir que está malo. No. Como iglesia mundial nosotros tenemos que alcanzarlos a todos. Pero si nos separamos en grupos, es porque es más fácil que un coreano alcance a otro coreano. Está la barrera del idioma, cultural, la barrera alimenticia, etcétera, etcétera. Entonces, estamos clarificando este principio tan importante. Déjeme, voy a pasar ahora a otro asunto. Y el asunto va a ser una estrategia para plantar iglesias. Y la estrategia tiene esta estrategia está basada en una metáfora botánica. Una metáfora botánica de agricultura. Y en la agricultura, el término plantar iglesia metafóricamente es una ilustración de agricultura. Plantar iglesia requiere primero un plantador o un sembrador. El plantador siembra lo que se llama speiron. No, el plantador se llama speiron, un plantador. Entonces, el plantador va y siembra la semilla. Y a veces la semilla cae en diferentes terrenos. Jesús habla acerca de eso. Entonces, está el plantador o el sembrador y ahora está el terreno. El terreno. Bueno, en el terreno nosotros tenemos que ver que sea un terreno fértil. Porque en la agricultura, si el terreno no es fértil, las iglesias no crecen. Las plantas no crecen y en este caso en las iglesias tampoco van a crecer. La hermana White dice en Testimonios, volumen 6, página 80. Dios llama a hombres trabajadores, humildes, para que lleven el evangelio a las clases altas. Bueno, las clases altas son un terreno. ¿Por qué le vamos a predicar únicamente a los pobres? ¿Por qué vamos a plantar iglesias únicamente entre los pobres? Tenemos que
considerar que el reino de los cielos también es para los ricos. Entonces tú puedes pensar en el terreno es qué es lo que tú quieres alcanzar en esa plantación de iglesias o en ese plantío de iglesias. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres alcanzar a gente universitaria? A gente joven, a niños? Tú tienes que pensar, tienes que tener claridad. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es la meta de esa plantación de iglesias? El tercer paso sería preparar el terreno. Y preparar el terreno lleva tiempo. Y en caso de iglesias puede llevar hasta años. Lleva meses, puede llevar años. Entonces, tú quieres primero saturar la iglesia madre. Y entonces el terreno, que el terreno sea fértil. Porque recuerden, el número de miembros pioneros va a determinar si se van a pasar la barrera de los 200 o la barrera de los 100. El siguiente punto, que viene siendo el cuarto, la selección del granero. Cuando el agricultor planta una planta o hace un cultivo, una hectárea, sea que siembre soja, trigo, centeno, lo que sea, entonces el agricultor tiene que, en los tiempos de antaño, había que construir un granero donde almacenar los productos y protegerlos contra la intemperie. En la metáfora de la plantación de iglesias, el granero representa el edificio. Entonces, si tú tienes un edificio que no es apropiado, que no tiene baños, que no tiene estacionamiento, va a haber muchas limitaciones en el crecimiento de esa iglesia. ¿Comprenden? Entonces, por esa razón, la selección del granero tiene que escogerse con visión. Porque si usted escoge un lugar muy pequeño, usted planta una iglesia en una casa, y la casa no tiene capacidad más que para 30 personas, ¿qué vas a hacer después? Pues vas a tener que conseguir otro lugar. Y en la mudanza de la casa a ese otro lugar, van a haber hermanos que se van a perder en el camino. ¿Por qué razón? Porque ahora este nuevo lugar les va a quedar muy lejos. Y eso es donde algunas asociaciones, como por ejemplo la Paulista al Este, ellos plantan iglesias, pero tienen dinero, tienen millones y millones de reales, con los cuales ellos ayudan para la construcción de la iglesia, de manera que cuando ya van a la iglesia, ya esa iglesia tiene su propio edificio. Entonces, lo que yo hice con la Voz de la Esperanza fue eso. Conseguimos ya el edificio, lo alquilamos, y entonces los hermanos todavía no lo habían visitado, pero yo tenía fotos y ahora sí se empieza el reclutamiento. Así es que voy a estar leyendo de nuevo estos pasos. El primero habla del plantador, un hombre, una mujer de fe que quiere que se disemine el evangelio y cree en la plantación de iglesias. Después está el terreno. Recuerden que hay terreno pedregoso, la semilla cae entre espinas, los pájaros se la comen, hay muchas distracciones, pero tú tienes que plantarlo donde haya potencial. Tercer paso fue la preparación del terreno. Hay que anunciarse, hay que ser paciente, hay que trabajar, y esos son asuntos que no se deben acelerar o emancipar prematuramente. Pues sigue la selección del granero, el lugar donde se van a reunir. Entre más lindo el lugar, el nivel social que se va a traer va a ser mayor. Y entonces tenemos la siembra. Hay que sembrar en la época apropiada. Por eso se siembra en la primavera, antes de que vengan los días
cuando venga la lluvia, cuando haya sol, cuando la temperatura está apropiada. Así que viene la siembra en la época apropiada, y a veces probablemente plantar una iglesia nueva en diciembre, en noviembre, cuando está Thanksgiving, quizás no sea la mejor época. Usted tiene que plantarla en una época que sea apropiada. Y finalmente está el crecimiento. El crecimiento. Viene la siembra y la planta, la semilla, crece y se desarrolla sin saber cómo. Y dijo Jesús, esto se encuentra en Marcos 4, 26 al 29. El reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así que las plantas necesitan mucho sol, mucho cuidado, pero una vez que crecen, entonces van a ser el fruto de nuestro trabajo. Muy bien, son las 3, parece que voy a terminar más temprano de lo que yo esperaba. Lo que vamos a hacer, ahora lo que voy a hacer es les voy a dar, perdón, para ustedes son las 5 perdón, para ustedes son las 4 y 1 minuto. Aquí son las 3 y 1 minuto, 2 minutos ahora. Lo que voy a hacer es, voy a dar un método, el método paulino para plantar iglesias. Y si usted tiene alguna pregunta, escríbala en el chat. Escriba la pregunta en el chat y yo le voy a pedir que el pastor Pastram me lea las preguntas una vez que termine esta parte, y ya después de eso estaremos terminando. El método paulino para plantar iglesias. Pablo, en el primer viaje misionero, plantó 4 iglesias: Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Eso se encuentra en Hechos, capítulo 13, todo el capítulo y prácticamente todo el capítulo 14 al 28. De Hechos 13:1 a Hechos 14:28. Plantó 4 iglesias. Un hombre increíble en la plantación de iglesias. En el segundo viaje misionero plantó 5. Plantó Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Plantó 5. Eso se encuentra en Hechos 15 al 18. En esos 3 capítulos, del 15 al 18. Y en el tercer viaje misionero, lo que hizo Pablo fue hacer una gira por todas las iglesias para fortalecerlas. Eso fue en el tercer viaje misionero, y eso se encuentra en Hechos 18 al 21. Todo el capítulo 18, 19, 20 y 21. La iglesia de Roma, que se encuentra en Hechos 19, 21 en adelante, registra eventos asociados con la plantación de la iglesia, o ese pasaje habla de la iglesia de Roma. Así que tenemos que por lo menos unas 10 iglesias plantó el apóstol Pablo. Pero ¿cuál era el método de Pablo? Y entonces, recuerden,
la idea de plantación como metáfora, la utilizó Pablo. Por eso él dijo en 1 Corintios 3, 6 en adelante, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado a Cristo. En otras palabras, la metáfora de plantación de iglesias fue creada por Pablo. Ahora, ¿cuál fue el método de Pablo? El método de Pablo lo encontramos claramente descrito en Hechos 14, 20 al 25. Y yo quisiera que todos ustedes abran sus Biblias, busquen sus Biblias y la abran en Hechos 14, versículos 20 al 25. Hechos 14, 20 al 25. Dice, voy a leerlo y les voy a ir mostrando los detalles, los pasos. Primero voy a leer todo el pasaje para que tengan la idea global del texto y después lo voy a ir desglosando punto por punto. Dice así, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con los ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego a Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo purificado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Así que ahí está. ¿Cómo hacía Pablo? ¿Cuál era el sistema de Pablo? ¿Cuál era la metodología? ¿Cuál era la estrategia? Voy a leer y si ustedes quieren subrayar y hacer una notita al costado, lo pueden hacer. Pero fíjense el primer paso. Dice, rodeándole los discípulos estaban diálogo. Hubo organización. Diálogo. Organización. Se reunieron ahí, dice. Rodeándole los discípulos, se levantó y entonces después de haberse reunido, habían hecho planes, entró en la ciudad. Selección del sitio. Primero se reúnen, planean y ahora van a seleccionar, se ponen como meta el lugar donde ellos iban a plantar la iglesia. Y al día siguiente entonces salió con Bernabé para Derbe. Y ahora fíjese el siguiente paso. Y después de anunciar, proclamación, de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, discipulado. Entonces volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando. Ahora dice el siguiente paso, confirmación, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, en el reino de los Dios. Y ahora dice, constituyeron ancianos en cada iglesia, delegación. Delegaron ahora a un líder que se encargaba de la iglesia. Y entonces, y habiendo orado con ayunos, eso se llama consagración. Ayuno y oración, consagración, los encomendaron al Señor, dedicación, los dedicaron a Dios, y después sigue diciendo, pasando luego a Pisidia y vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, ahora sigue colonización, seguían extendiéndose, extensión, descendieron a Atalía. Estos son los pasos, mis queridos hermanos, de Pablo. Jesús utilizó otra metodología, también buena, pero noten aquí los de Pablo. Primer paso fue organización, selección del lugar, proclamación, discipulado, confirmación,
delegación, consagración, dedicación y luego colonización. Concluyo antes de dar tiempo de preguntas para el método de Cristo. Cristo lo que hacía es que iba por las aldeas, por los lugares, dice predicando, que era proclamando el evangelio, la venida de Jesús. El siguiente paso que hizo Jesús fue reclutar a los miembros pioneros, que fueron 12. Y después de reclutar a los 12 pioneros, los capacitó por 2 años. Casi año y medio reclutándolos y 2 años para capacitarlos. Después dice que formó la iglesia. Sobre esta roca edificaré la iglesia. Se refería a Cristo, Mateo 16, 18. Después los comisionó, los envió para que siguieran multiplicando las iglesias, y ahí vino la multiplicación por todo el mundo. Bueno, mis queridos hermanos, plantar iglesias es una tarea, es una responsabilidad bíblica. Es una responsabilidad bíblica que no es fácil. No es una responsabilidad bíblica fácil, pero es algo que debe hacerse. Y debe hacerse cuidadosamente de manera que el trabajo llegue a ser exitoso. Vamos a dar unos 15 minutos o 20 minutos para preguntas, si hay. Si no, Pastor Pastrán, le voy a delegar el púlpito. Sí, muchas gracias, doctor. Vamos a pedir al pastor Mario de Armas y el pastor Juan Rivas. Ellos son de comunicación y están encargados de chequear el chat y ver qué metodologías van a usar para las preguntas. Adelante, pastor de Armas. Sí, bueno, miren, uno de los fenómenos que está ocurriendo en la iglesia adventista es que en los 80s y en los 90s con las oleadas de migración, las iglesias hispanas crecieron mucho con hijos. Las madres estadísticas en este país dicen que las madres latinas son más fértiles. En su vida, las madres en este país dan a luz 3.5 niños, después le siguen los afroamericanos con 2.8, después los asiáticos con 2 algo, y después los americanos blancos, cáucasos, ellos es 1.5. Entonces, en esa época hubo muchos bautismos y las madres hispanas tuvieron muchos niños, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos líderes, nuestras iglesias hispanas, son gobernadas muchas veces por miembros de primera generación. Y estos miembros de primera generación no hablan inglés. Y como que forzaban a los chicos, no tienen que hablar español, pero no es el idioma de los niños. Entonces los chicos se sentían frustrados. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros debemos promover el bilingüismo en las iglesias con los niños que han nacido acá. Porque ese es un problema. Lo mismo está ocurriendo en otros países, como por ejemplo en España. Hay miles y miles. Las iglesias más grandes adventistas en España son rumanas. Entonces, los niños de estos rumanos inmigrantes nacen en España y no quieren que hablen español. Forman iglesias rumanas. Entonces nosotros de alguna manera tenemos que permitir que estos niños, que estas personas que son nacidos acá, puedan aprender del evangelio y compartir o dialogar acerca del evangelio en su propio idioma, que en este caso sería el inglés para los niños que han nacido por acá. ¿Qué dice la otra pregunta?
Bueno, no sé de quién viene esa pregunta, pero la hermana White habla de grupos pequeños y el grupo pequeño más sencillo que ella presenta, ella dice así: invitad a vuestros vecinos a vuestros hogares y hablarles de las maravillas de Cristo. En otras palabras, no es que tú puedes, como miembro de iglesia, invitar a un vecino para un chocolate caliente o alguna cosa, y eso ya es parte del inicio. Puedes estudiar la lección de la escuela sabática con ellos una vez a la semana. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero los grupos pequeños son muy efectivos, son sumamente efectivos y vale la pena que se vayan a fomentar. Y una forma de fomentarlos es porque a veces lo que hacen es que se reúnen varios hermanos y vamos a formar un grupo. No, hazlo tú en tu propia casa. Invita a otro hermano para que te ayude y entonces entre los dos llevan galletitas, chocolate caliente y pueden conversar acerca de las cosas de Dios. ¿Otra pregunta? Muy bien, Ezequiel, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, parece que Ezequiel levantó la mano, pero no está presente. Bueno, mi querido pastor Pastrán, muchas bendiciones. Yo tengo que prepararme ahora para otra presentación, pero qué placer más grande ha sido haber podido estar con ustedes. Ok, muchas gracias, doctor. Le agradecemos, ¿verdad?, por la clase práctica, ¿verdad? Yo creo que todos entendimos bien, ¿verdad? Comprendimos y espero que hayamos tomado nota, ¿no? Y por supuesto, ahora hay que llevarlo a nuestras iglesias, ¿verdad? Y ponerlo en práctica. Eso. Y estuvimos hablando con el doctor de que el propósito de esta clase no solamente adquirir conocimientos, sino, doctor, como cada iglesia poder desafiarse, ¿verdad? Exacto. Usando estos recursos, ¿no?, que vamos a adquirir, este conocimiento y poder plantar cada iglesia o cada distrito, digamos, plantar una nueva iglesia. Bueno, mira, eso que acabas de mencionar de distritos, fíjate lo que estuvimos haciendo en el altiplano, en Sudamérica. Los distritos allá eran 15 iglesias por pastor, 45 pastores, 15 iglesias por pastor. Entonces lo que hicimos es que cada iglesia se diera unos 2 o 3 miembros, cada distrito, cada iglesia distrito, que son 15 iglesias, se dieran unos 2 o 3 miembros y ya se arrancaba con una iglesia nueva en ese mismo distrito de 45 o 50 miembros. Así que se puede trabajar cuando son distritos con multiiglesias. Bueno, mi pastor, que el Señor les bendiga mucho. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. No. Hasta luego. Sí, antes de retirarnos, quisiéramos mencionarles que la segunda clase va a ser en abril 22. Ustedes tienen, ¿verdad?, el flyer de promoción con ustedes. Los pastores lo tienen desde hace 4 meses. Así que acérquense a los pastores para que usted vea. Son 6 clases las que se van a dar. Y la segunda clase va a ser en abril 22. La clase de hoy fue Fundamentos Teológicos de Plantación de Iglesia. La clase de abril 22 será Principios de Plantación de Iglesias. Así que les invitamos, ¿verdad?, para que se puedan unir, invitar a otros para la honra y la gloria del Señor. Vamos a invitar, ¿verdad?, ya para finalizar, pastor de Armas, no sé si tiene alguna pregunta o ¿todo bien? Ok, no sé si el del doctor fue, pero puedes participar, Álvaro. Vamos a darle la oportunidad a Álvaro. A ver, adelante. Álvaro, no podía hablar. Ok. Quería hacerte una pregunta simplemente. ¿Usted va a dar alguna notita de lo que estuvieron el tema de hoy? ¿Alguna escrito? Sí, sí.
De hecho, fíjate que se están grabando las clases y la idea de grabarlos es al final luego darles a ustedes todas las grabaciones, ¿verdad? En un pendrive para que las puedan tener. Y es una forma, ¿verdad?, donde pueden tener la clase disponible. Y lo otro es que siempre pedimos a cada maestro que nos mande material. Nosotros lo compartimos con los pastores y los pastores entonces lo comparten con los miembros de iglesia. Así que van a tener las clases grabadas al final y también van a tener esa oportunidad de ustedes poder tener el material y todo lo demás. ¿Ok? Sí, muchas bendiciones. Cualquier pregunta, cualquier material, ahí estamos disponibles para que ustedes puedan tener acceso a todo. Recuerden, anoten esa fecha, pídenle miembros de iglesia, ¿verdad? Por favor, los laicos que están conectados, acérquense a sus pastores, díganles que necesitan ver el flyer, ¿verdad? Para que ustedes puedan ubicar la fecha en su calendario, porque la idea es que todos podamos estar así, ¿verdad? Activos, poder, en el momento que se da la clase, pues, entrar, ¿verdad? A través del link y poder tener participación como lo hicimos, ¿verdad? En el día de hoy. Así que 22 de abril, repito, la segunda clase que va a ser principio de plantación de iglesias. Ya que Álvaro, sí. Yo no tenía mi virgen, pastor, lo puso en la iglesia. Chévere. Álvaro, ¿nos puede dirigir en oración, por favor? Permiso, Pastor Pastrán, si me disculpa, pero quiero decir algo rapidito. Adelante, Maribel, sí. Sí, solamente quería darle honor a una pregunta que se hizo en el chat, creo que se pasó por alto. Yo sé que ya el doctor se fue, pero no sé si alguno de los pastores quisiera contestar la pregunta, aunque sea de manera general. Dígala. Adelante, Maribel, ¿cuál era la pregunta? Disculpa, ¿está en el chat? Mario, ¿estás por ahí, Mario? Pastor Mario de Armas. ¿Puedes leer la pregunta? Bueno, yo creo que si hay un misionero, digamos, varios misioneros que se ponen de acuerdo para levantar una obra en un lugar, ¿verdad? Y van a estar cierto tiempo, pues hay que seguir el método bíblico, ¿verdad? El doctor habló de Pablo, que plantaba iglesias y luego en esas iglesias dejaba un liderazgo formado, ancianos, diáconos, ¿verdad? Toda una estructura formada. Y aparte de eso, pues ubicar el área donde fue levantada esa iglesia y ver qué asociación, digamos, o conferencia está más cerca para que se pueda esa iglesia ser parte de esa conferencia y la conferencia entonces enviar a un pastor, ¿verdad? Y pueda administrar esa iglesia, que bien se puede poner como parte de un distrito o si está leja, pues, como igual nos pasa en nuestra conferencia, tenemos pastores que tienen una sola iglesia porque no hay más iglesias en el área. Así que ese es el orden que debemos de seguir. Se plantó una iglesia en un lugar por misioneros, los misioneros tienen que salir, pero hay que dejar un liderazgo ahí y notificar a la asociación para que la asociación pueda hacerse cargo de seguir administrando esa iglesia y un pastor poder administrar y ser parte pues, de las iglesias de la conferencia más cerca. Adelante. Pastor Pablo, ¿sí? Te conviene. Yo hablo por él, no se preocupe. Pastor Pablo. ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Sí, es a manera solo de preocupación sobre el punto que estamos tratando, ¿no? Yo creo que es muy importante que todo lo que vayamos a hacer pues sea coordinado, ¿no? Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que nosotros dimos el curso que ya dimos anteriormente a homilética. Y entonces los hermanos que reciban el curso de homilética, pues entonces ya no van a formar más parte del liderazgo de la iglesia donde están actuando,
porque ellos van a dedicarse, como dieron el curso de homilética, pues solamente ahora a salir a predicar a otras iglesias, porque ya recibieron el curso de homilética. Yo creo que siempre el objetivo que estamos haciendo esto es para formar la iglesia local y comenzar a trabajar en base a hacer crecer nuestras iglesias locales y formar nuevas congregaciones. Entonces, en esto mismo que estamos haciendo ahora, pues hacerlo de la misma manera, como iglesia local, pues ver qué áreas tenemos a nuestros alrededores, enfocarnos en un área y trabajar en base a esa área, pero organizado. No hacer algo individual, sino algo bien organizado para que eso progrese y pueda crecer de una manera saludable y bajo los principios pues, de la iglesia. Claro, muchas gracias, pastor. Recuerden que el propósito, cuando ustedes ven el propósito de este programa Seminario Adventista Laico, que de hecho nace en nuestra universidad, Andrews University, es poder capacitar, poder habilitar, poder brindar herramientas a nuestros laicos para que ellos usen esas herramientas a la iglesia donde ellos pertenecen, las iglesias locales, el distrito, ¿verdad? Las iglesias locales y demás. Ahora, el doctor Norton, yo espero que ustedes hayan tomado nota, ¿verdad? Dentro de la estrategia de Pablo, hay un orden estructurado, ¿verdad? Si por ejemplo una iglesia se va a plantear la idea de levantar o plantar una iglesia, pues hay que trabajar de manera organizada. No sé si tomaron nota de Hechos, que dice que primero hubo un diálogo, una organización, después se seleccionó el sitio, la proclamación, discipulado, confirmación. Tomaron nota, ¿verdad? Delegación, consagración, colonización, dedicación. Hay todo un orden estructurado y para hacer esto pues se debe trabajar junta de iglesia con el pastor, después la iglesia en pleno. No es algo que hay que trabajarlo aisladamente. Y eso es importante entenderlo. Cada laico se capacita para que vaya él a ayudar y usar sus dones y talentos, este conocimiento en sus respectivas iglesias. No sé, pastor, ¿hay alguna otra pregunta? Pastor Mario de Armas, en relación a esto. Ok, yo voy a pedir al doctor Norton que me mande el bosquejo, ¿verdad?, de todo lo que habló, para yo compartirlo entonces con los pastores y luego los pastores lo comparten con los laicos para que ellos lo puedan tener. Ok, si no hay más preguntas, vamos entonces a tener una oración, ¿verdad?, para despedirnos y vamos a ver quiénes están acá conectados. Está Ángela. ¿Quién es Ángela? Si Ángela pudiera dirigirnos en oración, por favor. Claro que sí. Muchas gracias. Pero bueno, vamos nunca he estado en más orar, ¿verdad? Va a orar Ángela y disculpa Álvaro y luego Álvaro va a terminar con la oración. Adelante, Ángela. Dios y Padre, agradecidos estamos por este seminario. Gracias por todos los conocimientos que hemos adquirido en esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerlos en práctica y los que ya hemos comenzado con los grupos, que podamos tener éxito, Señor, siempre teniéndote a ti como nuestro líder. Bendice a todas las personas que se conectaron y también te suplicamos que podamos continuar cada día aprendiendo más y poniendo todo en práctica para atraer más personas a tu reino. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Hermano Álvaro. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos contigo, Dios, por esta oportunidad tan grande que nos das de poder seguir capacitándonos para poder trabajar en tu causa. Ayúdanos, oh Padre, para que podamos entender la importancia de que este mundo está a punto de terminar y por tanto debemos trabajar en tu obra de tal manera, Señor, que podamos plantar otras iglesias y también llevar a otras almas a los pies de Jesús. Permítanos que cada día podamos mirar a la cruz y sobre todo ver la recompensa que tú nos prometes si hacemos tu trabajo, si hacemos tu obra. Danos, oh Dios, ese privilegio de poder seguir trabajando en ella, ya que tú nos has elegido para hacer esto. Permítanos que podamos hacerlo con la honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos también por los hermanos reunidos aquí y esperamos que cada día podamos crecer más. En Jesús. Amén. Amén. Recuerden, abril 22 es la próxima clase, principio de plantación de iglesias. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Gracias, pastores. Gracias, hermanos. Dios les cuide y feliz tarde.